Usted sabe que de esto nació, hermano, la enseñanza de que en toda la escritura, referencias, me faltó ahí, hermano. Tal vez, hermano Gilberto, me consigue un marcador ahí, hermano, un color negro, que ya no. El equipo de servicio, allá en mi oficina, ahí en la gaveta, ahí están los marcadores. Tal vez ya no tiene mucho color. Vamos a ver si me da para escribir el tema. El tema es un poco referencias de Jesús. Aquí va, hermano. Referencias de Jesús. Es un poco largo el tema, pero para explicarlo mejor, en la vida de Moisés. O sea, vamos a ver la vida de Moisés, hermano, y la vamos a sacar cosas de cómo estaban profetizadas ahí, hermano, en la vida de Jesús. Y fíjese que todas estas enseñanzas que vamos a estar viendo los miércoles nacieron de este versículo, Lucas capítulo 24, verso 27, hermano, donde dice ahí en Lucas 24, 27, y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Entonces, lo que estamos viendo ahorita es, hermano, cómo la vida de Jesús, cómo la vida del Verbo, cómo la vida del Hijo de Dios, hermano, está siendo, mire, explicada no desde Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Usted sabe que los 4 evangelios se encargan de presentar la vida de Jesús. Ahí el libro de Mateo, desde su nacimiento, hermano. Ahí el libro de Marcos, el libro de Lucas y el libro de Juan. Son libros dedicados a hablar de la vida de Jesús. Pero la Biblia, no solo esos 4 libros hablan de Jesús, sino que si nosotros empezamos a buscar desde el Génesis, Éxodo, hermano, Levítico, Número, Deuteronomio, hermano, Josué, Jueces, Ruth, y allí por toda la Biblia vamos a encontrar la vida de Jesús. La vida de Jesús está explicada en toda la palabra, en los 66 libros. De alguna forma ahí vemos reflejado a Jesús. Por eso cuando yo le enseñaba, hermano, anteriormente, que para poder entender la escritura, mire, tenemos que leerla con un lente. Y ese lente es, vamos a buscar a Cristo aquí en este libro. Vamos a buscar a Jesús. Hay muchos que agarran la Biblia para leer historia, hermano. Yo digo que tal vez les sirva en algún momento, pero para la vida espiritual no. Si queremos leer historia, agarremos otros libros ahí, hermano, de esos historiadores. Pero hay gente que lee la Biblia para saber un poquito de Israel, para saber un poquito de esos países y saber historia. Pero no, hermano, con un lente de que vamos a poner aquí este lente para ver qué nos habla acerca de Jesús. Toda la Biblia habla acerca de Jesús. Entonces, déjeme llevarlo a hacer un recorrido. Usted sabe que Moisés aparece ahí por Éxodo 2, por ahí es el nacimiento de Moisés. Entonces, agarramos a José el miércoles pasado porque está en el libro de Génesis. En el libro de Génesis está todo el desarrollo ahí de José. Pero hoy vamos a ver el segundo libro y vamos a buscar ahí donde aparece Jesús. Entonces, vamos a agarrar la vida de Moisés. Éxodo capítulo 1, verso 22, del 1 en adelante. Mire, ahí está la vida de Moisés. Éxodo capítulo 1, verso 22 dice: entonces Faraón ordenó a todo su pueblo. Mire, el rey Faraón ordenó a todo su pueblo y dijo: todo hijo que nazca lo echaréis al Nilo, y toda hija la dejaréis con vida. Fíjese que en los días de Faraón se dio este decreto, hermano. Se dio este decreto donde todo el niñito ahí que iba naciendo, hermano, se dio la orden de que a ese niñito había que exterminarlo, había que desaparecerlo, hermano. La orden de Faraón fue: por favor, no dejen con vida a ningún niño hebreo. ¿Por qué dio esa orden Faraón? Porque miró que el pueblo de Israel, hermano, se estaba haciendo un pueblo grande en poco tiempo. Hermano,
el pueblo de Israel se estaba haciendo, pero un pueblo numeroso. Entonces el faraón tuvo miedo. Dijo, este pueblo está creciendo tanto que va a llegar un momento donde nos van a querer gobernar a nosotros y ya no nosotros a ellos. Entonces, hermano, se levantó eso. Y mire la Biblia, ahí lo vamos a ir viendo poco a poco, hermano, porque en esos días se dio ese decreto. Y quizás estos puntos los vamos a pasar rápido, hermano, para ver otras cosas más profundas. Pero cuando vamos a revisar la vida de Jesús, fíjense que está en Mateo capítulo 2, verso 13. Mire, en los días de Moisés se dio un decreto que había que exterminar a los niños, varones. Y en Mateo capítulo 2, verso 13, después de haberse marchado ellos, dice ahí la Biblia, un ángel del Señor se le apareció a José en sueños diciendo, levántate, toma al niño, ahí está hablando de Jesús, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y quédate ahí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Entonces, mire, a Moisés lo quisieron matar de niño y a Jesús también lo quisieron matar de niño. Y es que, mire, hermano, aquí vale la pena explicar algo. Siempre que nace alguien con propósito, va a ser estorbado, hermano. Mire, siempre que un niño trae un propósito grande de parte del Señor, siempre va a haber un ataque del enemigo, porque no quiere que ese niño se desarrolle y pueda cumplir, hermano, con la comisión que se le fue asignada. Por ejemplo, a Moisés, ¿a qué lo mandaron, hermano? ¿A qué vino a esta tierra Moisés? A sacar al pueblo de Egipto. Es un libertador. Amén. ¿Qué es Egipto? El mundo. Entonces le dijo el Señor a Moisés, tú vas a ir con una comisión a la tierra, y esa comisión es liberar a mi pueblo del yugo de Egipto. ¿Cuál fue la comisión de Jesús? Hermano, él dice, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas capítulo 4 verso 18 dice, hermano, dice, porque el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha dado el poder de liberar a los cautivos, de sanar a los enfermos, de dar vista a los ciegos, aquellos que están cojos puedan andar. Entonces, hermano, mire, el trabajo de Moisés fue libertar al pueblo de Dios, pero el trabajo de Cristo también fue dar libertad al pueblo de Dios. Aquel pueblo que ya no estaba esclavizado, hermano, no estaba esclavizado en un país, sino que estaba esclavizado por el pecado. Entonces Cristo, mire, vino a dar libertad a todos aquellos que estaban muertos, dice la Biblia, en delitos y en pecados. Él vino a sacarlos de esa región de muerte, hermano, y a pasarlos a una región de vida. Entonces la comisión, mire, la comisión de Cristo de alguna forma ya estaba profetizada por Moisés. Lo que decía Moisés es, con sus acciones, va a venir uno, esto yo lo estoy haciendo, decía Moisés, físicamente, pero va a venir uno que va a venir a libertar a los espíritus, que va a venir a darle vida a las almas perdidas, y ese es Cristo. Entonces, cuando el enemigo mira eso, hermano, él siempre quiere levantarse, y tanto en Moisés como en Jesús. Aquí vamos a poner el punto número 1, es, hermano, mire, los quisieron matar, hermano, a los dos. Así lo vamos a poner acá. Los quisieron matar a los dos, a ambos, tanto a Moisés como a Jesús. Hermano, cuando eran bebecitos, ahí se levantó Satanás, se levantó el enemigo, queriendo quitar esa comisión, queriendo quitar ahí, hermano, esa libertad que el Señor traía a través de ellos. Vámonos a Éxodo capítulo 34, verso 28. Mire las cosas que hizo Moisés, pero que de alguna forma estaba anunciando al Mesías. Dice, y Moisés estuvo ahí con el Señor 40 días y 40 noches. Dice, no comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. ¿Qué podemos ver ahí? Ese está facilito poderlo identificar, ¿va? Es que Moisés ayunó 40 días y 40 noches.
Pero nuestro Jesús también ayunó 40 días y 40 noches. Ve cómo en el libro de Éxodo, de alguna forma, ahí está la vida de Cristo. Fíjese, hermano, que de entre las cosas que yo he podido aprender con esto es que el Señor leía, hermano. Él leía la Biblia, Él leía el rollo. Si hay alguien que leía la palabra, y usted me puede decir, pero si Él era Dios, Él es Dios, sí, amén, Él es Dios, pero en su cuerpo humano, Él necesitaba estar, hermano, leyendo ese libro, porque ahí estaba escrito de Él. Entonces, Él agarraba el libro, hermano, y él se ponía a leer a Moisés y decía, 40 días y 40 noches. Pero esto se escribió acerca de mí, entonces tengo que cumplir esto yo. Busque usted en la Biblia cuántas veces se repite para que se cumpliera lo que está escrito, para que se cumpliera lo que está escrito, para que se cumpliera lo que está escrito. Hermano, todo lo que Jesús hacía es porque estaba en el libro. Él lo leía y decía, esto está escrito acerca de mí, entonces tengo que cumplir esta parte de la escritura, tiene que cumplirse. Entonces yo me imagino que agarró y dijo, Moisés ayunó 40 días y 40 noches, yo tendría que hacer eso también, porque está dentro de mi comisión ahí. Entonces él agarraba, hermano, la palabra y la ponía en práctica. Qué bonito que nosotros como iglesia, hermano, agarremos la palabra y la pongamos en práctica. ¿Por qué haces eso? Porque así dice la Biblia. ¿Por qué haces esto? Porque así está escrito. ¿Quién te dijo eso? No, nadie me lo dijo. Mira, ahí en la Biblia dice que así tenemos que actuar. Hermano, esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Entonces yo veo, mire, la vida de Jesús, hermano, es un cumplimiento total de la palabra. Mire, ahí dice que Moisés estuvo 40 días y 40 noches y no comió pan y ni bebió agua. Entonces eso es ayuno. Y en Mateo capítulo 4 verso 2, mire, dice que después de haber ayunado, pero aquí está hablando de Jesús, aquí está hablando de Jesús, después de haber ayunado, ¿cuánto ayunó el Señor Jesús? Mire, ahí dice 40 días y 40 noches. Moisés ayunó 40 días y 40 noches. Entonces el Señor Jesús dijo, yo voy a cumplir eso para que quede respaldo ahí en la palabra que yo cumplo lo que está escrito acerca de mí. Entonces él ayunó 40 días y 40 noches. Entonces, hermano, mire, ambos, que vamos a poner el otro punto, ayunaron 40 días y 40 noches. Porque si lo pusiéramos, ambos ayunaron, pero si sacamos ayunos, casi todos los siervos del Señor ayunaron. Daniel ayunó 21 días. Ahí también, hermano, qué sé yo, ¿cómo se llama este hombre? Mardoqueo, cuando tuvo ahí la amenaza del pueblo, también ayunó. Pero qué exacto, hermano, 40 días y 40 noches. Moisés ayunó 40 días y 40 noches y el Señor Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Entonces vea, los estudiosos, esos que estudiaban la Biblia y hermano, ellos veían esas cosas y no tenían revelación. Iglesia, para leer la palabra es necesario tener revelación. Es necesario tener revelación. Entonces en ningún momento se dieron cuenta que todo lo que estaba haciendo Jesús estaba en las Escrituras. No pudieron identificar ese tiempo profético, hermano. Pero con la ayuda del Señor nosotros vamos a abrir nuestros ojos para que podamos ver, hermano, mire, que podamos agarrar una conducta de la Biblia y no de otro libro ni de otra persona. Que agarremos una conducta de vida de la palabra del Señor, así como lo hacía nuestro Señor Jesús. Mire, para los que anotan, le voy a dar una serie de versículos ahorita para que los tenga y abra bien sus oídos, porque solo lo voy a repetir una vez por cuestiones de tiempo. Éxodo capítulo 3:1 dice que Moisés condujo las ovejas de su suegro al monte de Dios. Éxodo 3:1. Éxodo 4:27 dice que Aarón, su hermano, salió a recibirlo al monte de Dios. Éxodo capítulo 17 verso 9, dijo Moisés a Josué: mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, en el monte, y la vara de Dios en mi mano. Éxodo capítulo 18 verso 5,
Jetro, su suegro, o Jetro el suegro de Moisés, vino a él cuando Moisés estaba acampando en el monte. Éxodo capítulo, ¿se quedaron? ¿Vamos bien? Éxodo capítulo 19, verso 3. Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte. Éxodo capítulo 19, verso 20. Llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió. Éxodo capítulo 24, verso 13. Y se levantó Moisés con Josué su servidor y Moisés subió al monte de Dios. Éxodo capítulo 31, verso 18. Y dio las tablas a Moisés cuando acabó de hablar en el monte. ¿Qué mira usted ahí? ¿Qué puede? ¿Cuántos le di? ¿Cuántos? Cuéntenos ahí cuántos son. Solo de Éxodo. Solo de Éxodo. Y no tomé algunos ahí donde subió con los ancianos al monte también. Solo tomé cuando él subió, hermano, al monte solo. Entonces, ¿qué ve usted en la vida de Moisés? Hermano, yo veo en la vida de Moisés un hombre de oración, un hombre de búsqueda, hermano. Mire, ese solo enmontañado pasaba, hermano. Pero usted sabe que cuando hablamos de monte en la Biblia es, hermano, es relación con Dios. Es estar en conexión con el Padre. Hermano, mire, palabra, no los agarré todos, solo agarré, digo yo, vamos a agarrar esto. 8 ahí va, 8. 8 veces en el libro de Éxodo, donde dice la Biblia que Moisés estaba en el monte. Era un hombre de búsqueda, hermano. Era un hombre donde la vida, mire, la vida así como que, así planita no le gustaba. Él siempre le gustaban las alturas. Él siempre buscaba las alturas. Él siempre estaba, hermano, en conexión con el Señor. Él siempre buscaba estar en relación con el Padre. Él siempre buscaba estar ahí cerquitita de Dios, hermano. Mire, cuando leemos en la Biblia acerca de los montes, hermano, mire, es una vida espiritual de altura. Por eso, una de las ministraciones pasadas, yo le decía, iglesia, acostumbrémonos a ser una iglesia de altura. No seamos iglesia de valles, porque en los valles hay sombra de muerte. En los valles están los pozos donde podemos caer. En los valles hay peligros. Pero si somos una iglesia con una vida de altura, entonces, hermano, nosotros nunca los problemas los vamos a ver más grandes que nosotros. Siempre los problemas los vamos a ver de arriba abajo, hermano. Siempre el gigante lo vamos a ver más pequeño de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en las alturas. Esos problemas que parecen, hermano, que no tienen solución, entonces, estando en las alturas, nosotros lo vamos a ver pequeñitos y vamos a decir, eso es pan comido. Pero si estamos abajo, hermano, un gigantito chiquito así, ya lo vamos a ver grandote, más grande que nosotros, y no vamos a poder enfrentarlo por miedo. Entonces, Moisés fue un hombre de monte. Ese Moisés, su vida fue, hermano, mire, en los montes. Ahora pasémonos a ver a Cristo Jesús. Lucas capítulo 22, verso 39 dice: y saliendo se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos. Y dice ahí que los discípulos también lo siguieron. Entonces, algo en común entre Moisés y el Señor, yo le puse aquí a este punto, es que, hermano, subían constantemente al monte. Mire, yo le agregué esta palabra acá porque así es, hermano. Yo no le puedo poner solo que subían al monte. No, subían constantemente al monte. Y ahí, por eso me tomé el tiempecito ahí de darle los versículos bíblicos para que usted diga, ¿y de dónde se basa para decir eso, hermano? Solo en el libro de Éxodo.
Porque usted sabe que la vida de Moisés se extiende a Levíticos, a Números, hasta Deuteronomio, muere él. Habría que buscar en todos esos otros 4 libros cuántas veces Moisés subió al monte, pero solo en el libro de Éxodo 8 veces, hermano. Es un hombre de altura. Cuando yo veo la vida de Jesús y encuentro pasajes bíblicos como esto, que dice, hermano, que y saliendo se encaminó como de costumbre. Eso quiere decir, no lo hacía ya de vez en cuando, sino que era una costumbre de Jesús subir al monte de los Olivos. Hermano, era un estilo de vida. Era un estilo de vida subir al monte de los Olivos. Mire, yo no sé usted, no sé, ahí cada quien, pero ¿cómo se siente usted cuando ya pasaron 2 días y no ha orado? ¿Cómo se siente uno en su vida espiritual, hermano, cuando ya pasaron una semana y no ha orado? Hermano, solo bravo pasa. No le pueden hablar porque le sale con el machete desenvainado, hermano. Entonces, mire, ¿qué nos está enseñando la palabra aquí? Que debe de ser una costumbre de la iglesia subir al monte. Debe de ser una costumbre de la iglesia, hermano, una vida de oración. ¿Cuántas veces comemos al día, hermano? Yo no creo que 3. Hay unos que se pasan hasta 5 o 6 veces al día, ¿va? Entonces, mire, así como la carne, así como este cuerpo necesita alimentarse, el espíritu necesita alimentarse, hermano. Y uno de los alimentos fuertes del espíritu es la oración. Uno de los alimentos, pero así como cuando nos comemos una buena chuleta con tajadas, hermano, buena. Para la carne, va, para el espíritu la oración es un alimento exquisito, hermano. Entonces no podemos dejar de alimentar al espíritu. Ahora, hay otro versículo en Lucas 21:37 que dice que durante el día enseñaba. Mire la vida de Jesús. Durante el día enseñaba en el templo, pero al oscurecer salía y pasaba la noche. ¿A dónde la pasaba? En el monte llamado Los Olivos. Entonces tanto Moisés como Jesús tuvieron una vida de monte. Y yo le vuelvo y le repito esto. Yo me imagino a Jesús leyendo, Moisés solo en el monte vivía, ¿va? Y Moisés habla de mí. Entonces, ¿cómo tiene que ser mi vida? Decía el Señor Jesús, ¿cómo tiene que ser mi vida? Si Moisés subía al monte, yo tengo que subir al monte entonces. Y en Filipenses 2, hermano, tal vez lo buscamos, en Filipenses 2:4, por ahí, dice que nosotros tengamos la actitud ¿de quién? De Cristo. ¿O no dice así? Léelo, Milton, para que no digan que el pastor está mintiendo. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Solo eso no me interesa. La actitud de nosotros debe de ser como la de Cristo Jesús. Entonces, el Señor agarraba el libro de Moisés, ahí los libros de Moisés, Génesis, Éxodo, y todos esos son libros de Moisés, y él decía, esto se escribió acerca de mí, entonces yo tengo que hacer lo que dice aquí acerca de Moisés. Moisés subía al monte, yo voy a subir al monte. Pero nosotros estamos en una tercera línea. La Biblia dice que nosotros tenemos que tomar la actitud de Cristo. Si Cristo subía al monte, ¿qué tenemos que hacer nosotros entonces? Subir al monte. Porque nosotros estamos tomando la actitud de Cristo. Por eso, hermano, tenemos que buscar la vida de Cristo en toda la Biblia. ¿Qué hacía el Señor? ¿Cuáles eran sus costumbres? Hermano, mire, una de sus costumbres dice que era subir al monte. Otra de sus costumbres, ahí leí otro versículo que dice, era costumbre de Jesús ir a las sinagogas. ¿Qué sinagogas? Iglesia. ¿Qué es eso? Congregarse. Es una costumbre de Jesús congregarse. Y si es una costumbre de Jesús, entonces tenemos que nosotros tomar la actitud de Él y congregarnos. Amén. Mire, Éxodo 34, 29.
Dice: y aconteció que cuando Moisés descendía del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. Mire esto, qué bonito, hermano. Dice: el rostro, la piel del rostro de Moisés resplandecía por haber hablado con Dios. Hermano, mire, qué bonito sería que usted se encuentre a alguien. Usted se encuentra a alguien en la calle, a un compañero de trabajo, y empiece a decirle: ¿cómo haces para que tu cara muestre esa felicidad con la que venís? Oíme, tu jefe te regaña, mira la cara del jefe todo amargado. ¿Cómo haces vos para mantener esa cara así como que tan llena de felicidad? ¿Qué haces? ¿Por qué vos nunca andás enojado, siempre andás feliz? Hermano, hay gente que nos dice eso. Hay gente que se acerca a nosotros y nos dice: hermano, y cuéntenos y ustedes cómo hacen como matrimonio para que esto funcione así como le funciona a ustedes para que no. Hermano, ¿sabe, hermano? Cuando nosotros tenemos vida de oración, se refleja. Cuando nosotros tenemos vida de búsqueda, se refleja, hermano. Cuando nosotros subimos al monte, cuando nosotros subimos a lo alto, hermano, ahí a clamar, a orar, Señor, mire, cuando bajamos con nuestro rostro lleno de felicidad, lleno de alegría, hermano, lleno de paz, lleno de esperanza, porque hemos estado con Él, hermano. Entonces, Moisés bajaba, mire, ese Moisés estaba con el Señor ahí en el monte y él bajaba. Entonces cuando, mire, por ahí leí, estudiando este tema, leí, hermano, que los ancianos hasta se hacían para atrás, porque, hermano, ese hombre resplandecía el rostro. Era como una luz, hermano, que tanto así dice que él se tapaba el rostro con un velo para que no lo vieran. Y luego se lo quitaba para subir nuevamente al Señor. Entonces la oración, hasta aquellos que son feos los hace ver guapos, hermano. No, ya estoy poniéndole salsa a los tacos, ¿va? Pero, hermano, nos llena de gracia. Hermano, mire, queremos lograr algo. Vaya, por ejemplo, alguien no tiene trabajo y dice: yo voy a subir al monte antes de ir a una entrevista. Practíquelo, hágalo, ya va a ver. El Señor te va a llenar de gracia para que pases esas pruebas, esa entrevista, y puedas aplicar al puesto y puedas ganarte el puesto. Pero porque vas lleno de la gracia del Señor, vas lleno, hermano, de esa llenura del Señor. Pero hay que subir al monte. Hay que subir al monte y estar con el Señor. Hermano, ahí en el monte sí se vale. Mire, yo siempre digo esto, hermano. Ahí en el monte sí se vale, hermano, decir todo lo que tengamos que decir acerca de nosotros. En Facebook no se vale, hermano. En Facebook no. Pero en el monte sí. Todo lo que tengamos que decir, hermano, ahí desvaciémonos delante del Señor, porque entonces es ir a dejar nuestras cargas allá y bajar bien livianito, con nuestra cara llena de seguridad, llena de paz, de que nosotros ya pusimos nuestras peticiones delante del Señor y que Él las va a resolver. Lo que le dijeron a Ruth: no va a descansar ese hombre hasta que te tenga una solución ahora mismo. Ir delante del Señor. Entonces, a este le resplandecía, hermano, ahí el rostro. Pero mire, cuando vemos ya en la vida de Jesús, Lucas capítulo 9, verso 28, y cómo va relacionado todo, hermano, con la vida, mire, con la vida de monte, con la vida de oración. Dice Lucas 9, 28 que unos 8 días después Jesús tomó consigo a Pedro. Dice que también tomó a Juan y a Santiago y lo llevó al monte
a contar cuento, ¿va? Los llevó a orar. Es que el monte es igual a oración. Cuando usted mire monte en la Biblia, es igual a oración. Dice que tomó a estos tres, a Pedro, a Juan y Santiago, y los llevó al monte a orar. Ahora, el verso 29 dice: mientras él oraba, mire esto, cambió el aspecto de su rostro, y sus vestidos se volvieron de una blancura. ¿Cómo era esa blancura? Es una blancura resplandeciente. Mire, Moisés subía al monte, hermano, y se llenaba el rostro de luz y bajaba. Jesús, estando ahí con sus discípulos, ¿dónde? En el monte. ¿Y qué estaba haciendo? Orando. Mientras oraba, su rostro también resplandeció. Mire, su rostro se llenó de luz. Allí dice que también sus vestiduras se llenaron de luz. Pero a Moisés le resplandecía el rostro en el monte, a Jesús le resplandeció el rostro en el monte. Entonces quiere decir que a la iglesia también le puede resplandecer el rostro en el monte. Tenemos que, hermano, tenemos que agarrar esto. Mire, tenemos que agarrar esto y decirle al Señor: lléname de tu gracia, lléname de tu favor, Señor, que no necesite ni hablar, Señor, solo con presentarme y que se me concedan las peticiones del corazón. Qué bonito es llegar a un lugar, hermano, sin pedir nada, que a usted le dan lo que usted desea. No sé si es porque le miran la cara de hambre a uno, ¿por qué, hermano? Pero hemos llegado a lugares donde no, hermano, ni siquiera estamos pidiendo algo y mire ahí la que está, ya, se fija, va, que ni pedí, ya, mire, me lo dieron, va. Hermano, es que, mire, cuando la gracia del Señor está en nosotros, esa gracia abre puertas. Ese favor de Dios abre puertas, hermano. Puertas que no se abren así nomás. Puertas que no se abren así nomás, hermano, sino que solo a través de la gracia del Señor en nuestros rostros pueden abrirse. Entonces aprendamos, en el monte nuestro rostro puede resplandecer. Y eso de resplandecer tiene muchas aplicaciones, hermano. Agarrémoslo. Antes de hacer un negocio, antes de emprender algo, antes de ir a una entrevista, antes de ir a hablar con los suegros para pedirle la mano de la chava, antes de qué más, hermano. Sí, porque si va así nomás, hermano, imagínense que el suegro se saque, espérate, vamos a hablar, y se saque una 357 y la ponga en la mesa. Hoy sí, contame, ¿qué querés? ¿A qué horas, hermano? Llenémoslo para aquello que nosotros consideramos, mire, para aquello que nosotros consideremos: Señor, yo sé que esto solo a través de tu gracia puede darse. Entonces yo quiero ir con el rostro resplandeciente. Y para ir con el rostro resplandeciente tengo que subir al monte y hablar con el Señor, y que Él nos dote de su gracia. Entonces este punto es, hermano, que sus rostros, vamos a ver, le puse aquí, sus rostros eran transformados en el monte. Ambos, miren, sus rostros, aquí vamos a llevar la enseñanza un poquito estructuradita. Aquí eran transformados, hermano, transformados en el monte. Subir al monte, hermano, ahí tal vez con intercesión hablamos un poquito más de esto, de subir al monte. Seguramente que el sábado vamos a estar tocando algo de esto, pero mire, sus rostros eran transformados, ¿dónde? En el monte. Vamos a ver este otro, Números capítulo 12, verso 3. Mire, este está un poquito calidad. Nos vamos a salir de Éxodo un poquito, vamos a agarrar el libro de Números para tomar la referencia de este versículo, la referencia de Jesús en la vida de Moisés, de este versículo 12:3 de Números. Dice: Moisés era un hombre muy humilde. Esto es bueno. Dice: Moisés era un hombre muy humilde,
Dice que era más humilde que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Mire, Moisés era un hombre humilde más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Y Mateo 11:29, aquí de un solo le voy a dar los dos. Mateo capítulo 11, verso 29, dice: tomad mi yugo sobre vosotros, el Señor Jesús, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Moisés, dice la Biblia, que era un hombre muy humilde, y Jesús también, él dice: aprended de mí, que yo soy un hombre manso y humilde de corazón. Mire hermano, una vez más se lo repito, cómo la actitud nuestra está en la Biblia. Mire, cómo la actitud que deberíamos de tener como iglesia está en la palabra del Señor. Si Jesús tomó referencia ahí de la vida de Moisés para hacerse un estilo de vida a él, porque eso estaba escrito, hermano, ahí lo leímos el primer versículo, que dice Jesús: todo lo que escribió Moisés acerca de mí, ustedes no lo saben, o sí lo han leído, pero no les ha llegado la luz que era de mí, que estaba hablando ahí Moisés. Pero ahora yo le digo, iglesia, si la actitud nuestra debe ser la de Cristo, ¿cómo entonces tendríamos que ser nosotros? Si Moisés era humilde, Jesús era humilde, entonces la actitud de la iglesia también tiene que ser de humildad. El comportamiento de nosotros, hermano, tendríamos que tener un comportamiento humilde. Yo creo mire hermano, a veces relacionamos la humildad, yo no sé si decir esto, hermano. A veces relacionamos la humildad con no bañarnos, hermano. A veces relacionamos la humildad con siempre andar deschirajados, así, hermano. No, hombre, eso no es humildad. ¿Sabe qué es humildad? Es reconocer, hermano. Es reconocer que otros saben más que nosotros. Eso es ser humilde. Por eso es que la Biblia dice, hermano, que nosotros dice la Biblia, tenemos que considerar a nuestro hermano mejor que nosotros. Eso dice la Biblia. Que tenemos que considerar a nuestros hermanos que ellos son mejor que nosotros. Eso es humildad. Pero que aparezca alguien: vos me vas a enseñar a mí. Imagínense yo como pastor, que pase alguien aquí a enseñar. Vos le vas a enseñar al pastor. Sentate, hombre, que aquí el que sabe soy yo. Hermano, una soberbia que ni yo solo me la aguantaría, hermano. Pero ¿quién dice que un recién convertido no nos puede enseñar a nosotros? ¿Quién dice eso, hermano? Si la misma Biblia dice: de los pequeños aprended. Mire qué maestro nos pone en la Biblia. Mire a la hormiga. A una hormiga nos ponen de maestro, hermano. A una hormiga. La Biblia dice: mira la hormiga, oh perezoso, cómo lleva su alimento en el tiempo de verano, para que cuando viene el tiempo de lluvia no les falte. A la hormiga nos ponen a enseñarnos. Humildad, hermano. Mire, de todos podemos aprender algo. Hermano, hasta el más sencillito nos puede dar una cátedra a nosotros de vida. Una cátedra de vida. Pero cuando nosotros somos soberbios, hermano, que no queremos, no queremos dar ahí nuestro brazo a torcer, ahí nos volvemos más duros todavía, hermano. Pero aquí dice el Señor: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ahora, le hago una pregunta: ¿se enojó Moisés algún momento? ¿Cuándo?
Está buena esa. Cuando golpeó la piedra, el Señor Jesús, el Dios Padre le dice: háblale a la roca. Y él, en su furia, hermano, la golpeó. Cuando botó las tablas, ahí quería llegar. ¿Se enojó Jesús alguna vez? ¿Cuándo? Cuando, hermano, llegó al templo y vio que habían convertido el templo en un mercado, hermano, dice la Biblia que agarró un azote, hermano, y cuando lo vieron así enfurecido, se la dieron los que estaban vendiendo, que hasta el billete olvidaron. Entonces el Señor dice, empezó a volcar las mesas, hermano. ¿Sabe por qué le llamo a memoria esto, hermano? Porque la humildad tampoco tenemos que confundirla con la tolerancia. La humildad no podemos confundirla con la tolerancia. Si hay que poner orden, hay que poner orden. Hermano, si hay que llamar la atención, hay que llamar la atención. ¿Y por qué no? Si se está haciendo algo malo, hay que corregir, hermano. Entonces, ¿por qué tiró las tablas Moisés? Porque vio a un pueblo desenfrenado, que habían convertido un becerro de oro y ahora estaban adorando al becerro de oro. Hermano, eso le pudo a Moisés. No es de aprobar lo que él hizo, porque dice que esas tablas que él traía en las manos eran escritas por la mano de Dios. No las había escrito él. Quizás, hermano, no estuvo bien la acción que él hizo, tal vez en tirar las tablas, porque eran tablas escritas por el dedo de Dios. Imagínense usted. Pero el celo que él sintió sí estuvo bueno. Hermano, mire, aprovecho para decirle, si usted mira algo aquí en la iglesia, si usted ve un comportamiento aquí en la iglesia que va en contra de los principios de Dios, moléstese, póngase bravo, hermano. Porque usted entonces está cuidando la casa de Dios. Hermano, aquí no se ha dado, pero mire, la iglesia de donde vengo, sabe, jovencitos allá a los oscuritos se iban, hermano, ahí a amontonar en la casa de Dios. Hermano, una vez que estaba sirviendo yo en la parte de arriba, hay un muchacho chineando a una muchacha en la casa de Dios, hermano. Hermano, celo por lo santo, eso se llama celo por las cosas sagradas. Hermano, todo aquello que trae abominación al Señor nos tiene a nosotros que, mire, nos tiene como que nos peguen una cachetada, hermano. Nos tiene que estorbar. Y eso es lo que hizo Moisés cuando él vio ese pueblo desenfrenado, hermano. Dijo, no puede ser. Y tiró las tablas, hermano. Y hermano, vaya a ver lo que hizo después. Dice que molió ese becerro y se lo dio a beber. Tremendo, hermano. Cuando Jesús también, mire, todo lo que hacía Moisés, hermano, como que ahí Jesús decía, pues hay que tener celo santo por lo sagrado, hermano. Y dice que cuando vio que esos habían convertido, ya el culto del Señor se había desviado. Ya el ir a la iglesia no era tanto por ir, hermano, a buscar del Señor, no, a ver cuánta ganancia me va a quedar hoy. Se perdió. Jesús también actuó con cólera, con ira, hermano. Jesús se enojó y actuó de esa forma. ¿Por qué le pongo esto, hermano? Mire, no vayamos a confundir la humildad con la tolerancia. Si hay cosas que corregir, hay que corregirlas, aunque a los demás no les guste, pero hay que corregirlas, hermano. Porque una cosa es humildad y otra cosa es ser tolerante. ¿Sabe quién le pasó factura a la tolerancia? A Elí. Elí vio que sus hijos, hermanos, tenían relaciones sexuales con las servidoras del templo. Y él, hijitos, no hagan eso. Vieran ese informe que me han traído de ustedes. Hermano, eso no era para hablar. Eso no era para, hijito, vení, sentémonos, te voy a aconsejar, mira, no hagas. Hermano, eso no era para hablar, eso era para actuar y expulsarlos de ahí, hermano.
Pero Elí confundió la humildad con la tolerancia. Le toleró cosas terribles a sus hijos que le pasó factura. Y vaya qué factura, hermano, la que le pasó. Pero entonces, sí era el más humilde, pero cuando tenía que corregir, corregía. Igual Jesús: sed manso y humilde, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero cuando tuvo que corregir, corrigió. Ahí aprendamos. Mire, Dios santo, hermano, 8:30. Éxodo 2:16. Falta este punto que dije ahorita, que es humildad. Yo le puse acá: lleno de humildad. Ambos estaban llenos de humildad, pero también, hermano, lleno de celo. ¿Entiende esa palabrita, verdad? Celo santo. Eso es, hermano, sentir cuando alguien está haciendo algo malo en la casa de Dios, hermano, o en algún privilegio, sentir ese celo, hermano, que no, las cosas no son así. Números 12:3 dice: Moisés era un hombre. Este fue el que leímos. Espéreme. Éxodo 32:19. Y sucedió que tan pronto, vamos a saltarnos ese versículo. Sí, había anotado ahí la cita cuando él destruyó las tablas y cuando Jesús había ido al templo. Pero vamos a ir al siguiente punto. Éxodo 2:16 dice: y el sacerdote de Madián tenía 7 hijas. Anote ese número. ¿Cuántas hijas tenía el sacerdote de Madián? 7 hijas, las cuales fueron a sacar agua y llenaron las pilas para dar de beber al rebaño de su padre. ¿Por qué pongo ese versículo? Porque de esas 7 hijas vino Moisés y tomó a una por esposa. De las 7, esa se llamaba Séfora. Entonces, aquí la enseñanza toma un punto ya escatológico, porque Jesús se va a casar, ¿sí o no? ¿Se va a casar Jesús? ¿Sí o no? Amén. Jesús se va a casar. ¿Ya se casó? Si no, no estuviéramos acá, ¿va? Me gusta que por lo menos ya se está quedando algo, hermano. Ahí vamos, hermano. Gloria a Dios. Ahí vamos. Gloria a Dios. Qué bueno. Me gusta, hermano. Me gusta eso. Mire, cuando nosotros vamos al Apocalipsis, solo quiero que agarre ese versículo, que Madián tenía ahí 7 hijas. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas, y Moisés agarró una de esas 7 y se casó con ella, con Séfora. Y en el libro de Apocalipsis usted va a encontrar 7 iglesias. 7 iglesias. Lo tremendo, hermano, es que, mire, el Señor a través ahí de los ángeles mandando su mensaje, siempre le reprochó algo a esas iglesias. Ahí otra vez le voy a dar otra lista de versículos. Apocalipsis capítulo 2 verso 4, le dijo a la iglesia de Éfeso: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dejó el primer amor. A la iglesia de Esmirna, en Apocalipsis capítulo 2 verso 10 dice: tendréis tribulación. Fíjese que a esa iglesia no le reprocha nada, pero cuando usted lee acerca de esa iglesia, hermano, esa iglesia se queda la gran tribulación. Usted lo puede leer ahí más detenido en su casa, y tal vez, hermano, algún domingo por la tarde hablamos de esto, porque estaba viendo otras cosas hermosas en esas 7 iglesias. A esta iglesia no le dice: tengo contra ti esto. No le dice eso. Pero cuando usted lee ahí, usted le dice, hermano, te vas a quedar. En otras palabras, ¿por qué no lo leemos, hermano? Me regala unos minutos para leerlo. Estamos hablando de Apocalipsis 2:10. Déjeme buscarlo aquí, solo para que usted vea. A esta no le reprocha nada, pero hermano, el mensaje que le envían a esa iglesia, yo diría que esa iglesia representa a Israel, fíjese, porque va a tener que enfrentar la gran tribulación. Dice: no temas los que están por sufrir, he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación. Ahí está, se queda en la tribulación. Dice: sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Hermano, es una iglesia que se queda en la gran tribulación. Ya van 2 iglesias, ¿va? Mire la otra. Miremos la otra. A la iglesia de Pérgamo, en Apocalipsis 2 verso 14, le dice:
Tengo contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán. ¿Quién es Balaán? Aquel que aconsejó a Balac para que los hijos de Israel cayeran. Mire a esa iglesia qué acusación le hace el Señor. Pero tengo contra ti que ahí retienes a los que tienen la doctrina de Balaán. Entonces también, hermano, está descalificada esa iglesia. A Tiatira en Apocalipsis 2:20 le dice: ahí tienes a una mujer, toleras a una mujer, que esa mujer es Jezabel. También, hermano, salió aplazada esa iglesia. Y luego en Sardis dice en Apocalipsis 3:1: tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Iglesia de Cristo de Benecer, nuestro refugio. Ojalá, hermano, Dios, ruego al Señor para que nos preparemos y seamos la iglesia que se casa con Cristo. Entonces hay otra iglesia, la Odisea, en Apocalipsis 3:16, que dice: te vomitaré de mi boca, por cuanto no eres tibio ni caliente, te vomitaré de mi boca. 7 iglesias. Falta una, que es la que se va a casar. Esa iglesia que se va a casar es la Filadelfia. Dice en Apocalipsis 3:10, hermano, mire lo que dice Apocalipsis 3:10: porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la obra de la prueba, esa obra que está por venir sobre todo el mundo, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Esa iglesia es Séfora. Esa iglesia es la que se casa. Entonces estaban ahí las hermanas de, hermano, perdón, yo vi una película, sí, hermano. Yo no sé si le pusieron salsa a los tacos, seguramente que sí. Pero las 7 hijas de este hombre le danzaban a Moisés. O sea que las 7 le coqueteaban allá a Moisés, hermano. Pero solo una fue la escogida. Solo una fue la que se casó con él. Entonces, 7 iglesias. No es que hayan solo 7 iglesias, no, hermano, son 7 tipos de comportamiento que tienen las iglesias, para que quede bien claro. No es que, hermano, ¿cuántas iglesias habrán en el mundo? Dios santo, hermano. Esos son 7 tipos de comportamiento de las iglesias. Hay iglesias que olvidaron su primer amor. Hay salmistas que olvidaron su primer amor, ya no le cantan a Jesús, le cantan a otras cosas ahora. Olvidaron su primer amor. Hay unos que toleran, hay unas iglesias, esta no, Dios reprenda al diablo, toleran a Jezabel, permiten la fornicación, el adulterio dentro de la iglesia. Hay otras que se miran un poquito más claras, que tienen la doctrina de Balaán. ¿Qué hizo Balaán? Mire, no había forma que el pueblo de Israel fuera derrotado. Entonces Balac, un rey, quería maldecir al pueblo de Israel y no podía. Contrató a Balaán, un profeta, para que lo maldijera. Y, hermano, por más que quería proferir maldición sobre el pueblo, no podía. Esa maldición iba al pueblo, pero cuando llegaba al campamento de Israel se transformaba en bendición, hermano. ¿Quieres que toda maldición se convierta en bendición? Guardemos nuestras vestiduras y permanezcamos santos delante del Señor. Nadie podrá tocarte, hermano. Entonces este hombre le dice a Balac: no hay forma de maldecir al pueblo. Le dice: ¿sabes cómo podemos sí maldecirlo? Que se preparen las mujeres de tu pueblo, que se vistan así provocativas y que se metan al campamento de Israel, y que los israelitas tengan relaciones sexuales con ellas. Entonces van a caer en pecado y entonces sí vamos a poder maldecirlos. El consejo de Balaán para Balac. ¿Qué es eso, hermano? Seducción dentro de las iglesias. Hermano,
ponen ahí las danzarinas y andan más mal vestidas que a saber, hermano. Entonces los hermanos de la iglesia ya no van tanto a la iglesia por adorar a Dios, sino por ver las danzarinas. Hermano, aquí no le he visto, pero sí le he visto por redes sociales, pastoras que andan, hermanos, pantalones apretados, hermano, y que, hermano, se mueven más que predicando, haciendo, hermano, seduciendo. Mire, ¿cómo entonces, cuando vemos eso, podemos ver los comportamientos de las iglesias? 7 iglesias hay en el Apocalipsis. 5 de ellas fueron reprobadas. A una que no le dicen nada, pero el mensaje que le mandan es: tú te vas a quedar a la gran tribulación. Pero a la escogida, a esa sí le dicen: porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Entonces la iglesia que guarde la palabra y que persevere en esa palabra, esa es la iglesia que se va a casar. Esa es la iglesia que va a ser arrebatada. Esa es la iglesia Séfora de 7 hermanas. Ahí ella se casó con Moisés. De las 7 iglesias del Apocalipsis, la que tenga el comportamiento de la iglesia de Filadelfia, esa es la iglesia que se va a casar. Esa es la iglesia que se va a casar. Necesitamos, hermano, guardar la palabra con perseverancia. El tiempo, hermano, ya se me está yendo. Yo creo que comencé como a las 7:45, 8:45. Éxodo capítulo 4, verso 20. Mientras anoto este punto, aquí yo le puse al punto: toman por esposa a una de 7. Ambos. Tanto Moisés como Jesús toman por esposa a una de 7. Éxodo 2:16 dice: y el sacerdote Madián tenía, perdónenme, es que siempre me muevo acá, espérenme. Déjenme ubicarme aquí en la enseñanza. Le leía Éxodo 4:20. Moisés tomó su mujer y sus hijos, los montó sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también a Moisés, y dice que también tomó Moisés la vara de Dios en su mano. Mire, aquí narra la historia. En Éxodo capítulo 3 usted ve la historia donde Moisés es llamado para ir ya a pelear con Faraón, para ir a hacer la guerra con Faraón, hermano. Entonces ahí hay una figura hermosa. Esto ya no es para la iglesia, pero mire cómo está profetizado todo, hermano. Aquí entramos a ver escatología, hermano. Mire, esta parte esta parte, hermano, ya no es un tiempo no vivido todavía. ¿Qué es escatología? Son eventos que están en la Biblia, pero que aún no se han dado, están por venir. Y la venida de Cristo está próxima, hermano, pero no se ha dado. Eso es algo escatológico. Y esto también, este otro punto también es escatológico. Porque aquí lo que está narrando Éxodo 4:20 es que Moisés regresa a su pueblo en Egipto, hermano, después de pasar 40 años en el desierto, después de pasar ese tiempo de preparación, vuelve a Egipto. ¿A qué llega? A pelear por Israel. Ahí está el punto. A enfrentarse a Faraón por Israel a favor de su pueblo. Entonces mire, así rapidito, cuando esto se dé, cuando el Señor se case, lo hemos visto aquí, comienzan 7 años de gran tribulación. Cuando Cristo venga por la iglesia, hermano, ahí es el final del tiempo de gracia y comienza un tiempo tribulacionario. Son 7 años. Amén. ¿Sí? Si hemos visto eso. Entonces, hermano, después de esos 7 años, entonces dice la Biblia en Apocalipsis 19:11, ahí agarrando a Moisés y agarrando a Jesús,
pero ya en un tiempo futuro. Dice que vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y en él montaba, dice, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y hace la guerra. Quizás tendría que tomarme más tiempo para explicar esto, hermano, pero dentro de las cosas que va a vivir el pueblo de Israel, estamos hablando del Israel nacional, es que todos los países del mundo se van a ir contra él. Hermano, eso sí es que eso está profetizado, hermano. Y todo lo que vemos hoy ahí en contra de Israel, eso nos tiene que, hermano, alertar a nosotros, porque la venida de Cristo está próxima, hermano. Está a punto de venir por todo lo que se está dando allá. Entonces, llega un momento donde todos los países del mundo, no solo, hermano, una región como ahorita, todos los países del mundo se van en contra de Israel. Entonces se siente amaniatado, hermano, sin nada que hacer, y empiezan a clamar. ¿Qué pasó con el pueblo de Dios cuando estaba en Egipto? Dice el Señor: he escuchado el clamor de mi pueblo y voy a enviar que lo rescate. Eso se va a dar también, hermano, después de la gran tribulación. Ellos, el último año, los 7 años, hermano, es donde se da la batalla de Armagedón, donde todos contra Israel. Cuando Israel ve, hermano, que no hay ninguna posibilidad de salvarse, empieza a clamar: Señor, tú eres el Dios de esta nación, por favor ven a nuestro rescate, hermano. Y es ahí donde viene el Señor Jesús. En algún momento lo vimos, ya no viene como esposo. ¿Por qué? Porque ya vino a casarse. Sino que Él viene en su segunda venida, Apocalipsis 1:6, donde todo ojo le verá. Esta venida por la esposa, esa solo, hermano, esa solo lo va a ver la esposa, la que está preparada, la iglesia que se ha guardado. En otras palabras, la iglesia de Filadelfia. Solo esa iglesia va a escuchar la trompeta. Entonces, aquellos que no estén preparados no van a escuchar la trompeta. Entonces, se va a la iglesia, se casa, oiga bien esto, se casa, se va. 7 años de gran tribulación aquí en la tierra. Por eso ese versículo que le leí dice: te voy a librar, dice, te guardaré de la hora de prueba. ¿Cuál cree que es esa hora de prueba? 7 años de gran tribulación. La iglesia no va a participar de eso, ni va a estar aquí. Por eso le dice el Señor: te guardaré de la hora de la prueba. Eso es, no vas a ver la gran tribulación. Yo te voy a agarrar, te voy a levantar, vas a estar conmigo 7 años mientras eso pase, y después vamos a venir, pero ya no viene solo, ya viene casado. ¿Cómo fue Moisés a defender al pueblo? Está en clase, hermano. ¿Cómo fue el pueblo a defender allá a Egipto, al pueblo de Israel? Fue casado. De la misma forma va a venir nuestro Señor Jesucristo a defender al pueblo de Israel. Va a venir casado, es decir, que usted y yo vamos a venir ahí con Él a defender a su pueblo. Dele un aplauso al Señor. Entonces, Moisés fue a defender a su pueblo ya casado. Y nuestro Señor Jesucristo también, hermano, va a volver casado. Entonces yo aquí le puse: vuelven a Israel, porque, hermano, ahí viene solo a Israel, a defender a Israel, porque está en problemado. Vuelve a Israel, pero vienen casados. De la misma forma que Moisés fue a libertar al pueblo de esa opresión, pero ya fue con esposa, de la misma forma el Señor Jesucristo vendrá a defender a Israel, pero ya con la esposa, con la iglesia que se casó. ¿Con cuál? Con la iglesia Filadelfia, con la iglesia que guardó la palabra de perseverancia, con la iglesia, hermano, que no manchó sus vestiduras, con la iglesia que no abandonó a su primer amor, con la iglesia que no permitió que se infiltrara Jezabel, con la iglesia que no permitió que se infiltrara la doctrina de Balaán, con la iglesia, hermano, que no parecía estar viva, pero que al final estaba muerta. No, hombre, hermano, por eso, mire, estamos orando por un avivamiento aquí, que haya un mover de Dios.
Qué feo de hacer brincar aquí, hermano, en danza y sin el mover de Dios. No, hombre, hermano, eso es estar muerto y creyendo que estamos con vida. Pero qué bueno es danzar al Señor en el espíritu, con algo vivo, con algo de parte del Señor, hermano. Entonces, ahí vamos a ver si desarrollamos un poquito más acerca de la iglesia Filadelfia. Pero mire, por lo menos encontré siete referencias en la vida de Moisés que nos hablaban de Jesús. A ambos los quisieron matar siendo niños, a los dos. Ambos ayunaron 40 días y 40 noches. Ambos fueron hombres de monte, subían al monte constantemente, hermanos, subían al monte. A ambos, estando en el monte, sus rostros les fue transformados, hermano. Ambos eran llenos de humildad, pero también de celo por las cosas santas. Mire, ambos toman por esposa a una de 7 posibilidades. A una de 7 posibilidades, ambos. Y ambos vuelven a la defensa de Israel, pero ya vienen casados. 7, hermano, hay más, pero por lo menos tomamos 7 cositas ahí que estaban en la vida de Moisés y que Jesús las vino a cumplir. Y que nosotros como iglesia tenemos que tomar la actitud de Cristo. Amén y amén. Póngase en pie, vamos a orar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, bendice esta palabra. Hoy hemos visto las referencias de Jesús en la vida de Moisés. Ahí, Señor, ahí está tu palabra. Tu palabra dice que en todos los libros de la Escritura está la vida de Jesús. Ya vimos el Génesis, hoy vimos en el Éxodo ahí la vida de Moisés, cómo hablaba de lo que Jesús vendría a cumplir posteriormente. Ahora el trabajo nuestro es, Señor, que la actitud de Cristo sea en nosotros, en el nombre de Jesús. Así como el Señor Jesús buscaba en las Escrituras acerca de Él, acerca de cómo tenía que comportarse, cómo tenía que ser ahí su comportamiento. En el nombre de Cristo, Señor, que nosotros seamos una iglesia que busquemos en esos 66 libros de la Escritura tu vida, para que nosotros podamos amoldar nuestra vida conforme a tu conducta. En el nombre de Jesús queremos aplicar lo que dice Filipenses 1:5, Señor, que haya esa actitud en nosotros. ¿Cuál actitud? Esa actitud que hubo en Cristo Jesús. Queremos ser una iglesia que se prepara. De esas 7 posibilidades, nosotros queremos estar en esa iglesia que se casa. Queremos tener esas actitudes de la iglesia, Señor, que se casa contigo. En el nombre de Jesús, esa iglesia de Filadelfia, esa iglesia que guarda la palabra, Señor, con perseverancia. En el nombre de Jesús queremos tener nuestras vestiduras limpias. Queremos tener nuestras vestiduras, Señor, ahí bien resplandecientes, cuidadosas, Señor. Señor, que no haya ninguna arruga, ninguna mancha en nuestras vestiduras, que podamos estar limpios para que cuando tú vengas seamos esa iglesia escogida. Seamos esa iglesia, Señor, que se levanta, esa iglesia que atiende el llamado de la trompeta final, esa iglesia que tiene su oído pero bien circuncidado, para que cuando suene la final trompeta nosotros podamos atender ese llamado. En el nombre de Jesús, esa iglesia que es arrebatada, esa iglesia que se casa contigo, en el nombre de Jesús. Gracias, bendice esta palabra, que esta palabra quede cincelada en nuestros corazones y que podamos nosotros, Señor, siempre tener presente que somos esa iglesia escogida. Lleva a tu pueblo con bien, bendícelo, guárdalo, Señor, que podamos nosotros guardar tu palabra, que podamos, Señor, perseverar en ella y que nuestra actitud sea la actitud de Cristo. En el nombre de Jesús, gracias, amén y amén. Gloria al Señor. Ahí nos estamos viendo el día viernes, si el Señor así lo permite. Dios le guarde, Dios le lleve con bien.